ese tiene una información divina y me encantó este, se los recomiendo, el de Mariquita. Es una historiadora del CONICET muy seria. ¿Quién es la autora? Y se llama Rosa Gabriela Rojo? No. Baticuore. Me gustó mucho, me gustó. Y acá tengo señaladas varias cartas de ella. Después si me copo, saben qué voy a hacer, las voy a leer así teatralizadas y se las voy a mandar. Si les gusta. Pasanos el libro. Bueno, sí, y la foto también. Gracias. Hay una horda de mujeres comprando libros. Bueno, de así Mariquita. pasó con Virginia Woolf, ¿no? Que la gente leía los libros y vieron como la película Las Olas, que las mujeres comenzaban a cambiar, empezaban a dejar a los maridos, se empezaban a enloquecer, salían de las cocinas. Es una película atrapante. Las Olas, la recomiendo muchísimo. Las Olas. Las Horas. Ah, sí. Claro, me Con confundí las con dos. La Ola, con nada que ver, pero No, que La también es Ola que revolucionaria. con las dos Las actrices. Horas, con... sí. ay, Dios. Chicas, ayúdenme. No, con... No la vi. No, Nicole Kidman Kidman, hacía de sí, con el Virginia pelo Woolf. largo. Se las recomiendo Sí. esa película. Todas mirando esta noche, comiendo la milanesa y mirando las horas, peanazo. Y después se levantan, se hace la valija y se van. Nos vamos a Eso Europa. fue demasiado extremo. No lo hagan. No, decía, pero no me sale Meryl Streep, por Sí. favor, chicas. Que es la más grande. Claro, ella hace como, bueno, no me acuerdo el personaje que ella, pero les estoy dando ideas, pero era linda esa película. Bueno, a ver si escucho. Habría que ver en Vos sabés dónde que no está. sé dónde está, porque hace muchos años que la vi. Quizá en esas plataformas de... Creo que le dieron un premio a Nicole Kidman por esa película. Sí, estuvo justamente. espectacular, porque era la típica película que ella no sale linda, sino que está afeada por el personaje. Sí, ella estaba Y está muy bien caracterizada. Y ella hacía ese papel de medio pobre Virginia, como trastornada, como que estaba en un mundo, que estaba viviendo una vida que no le pertenecía, que era todo hermoso. Claro, que era todo hermoso, pero ella no estaba viviendo bien, no le faltaba nada, encima tenía un talento increíble, pero no era feliz. A veces todo no es eso, ¿no? Planazo para ver a Después no me escriban en el chat cosas. a la noche. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me hiciste? No. Bueno, ¿qué me recomendaste? Claro, no me tomen Una no cortita, nos tomen la de ejemplo. rosas les quiero moler, porque algunas son medias larguitas. La del virrey, es larguísima. Por ahí les saco fotos y se las mando, que después cada uno lee tranquilo en su casa. Mi querido Juan Manuel, te doy 1000 gracias por tu carta. De cualquier modo que me hayas contestado, solo el hacerlo con tanta puntualidad en medio de tus graves ocupaciones es ya una fineza que en otro tiempo sabré agradecerte. No quiero dejarte en la duda de si te he escrito una francesa o a una americana. ¿A quién le escribiste? ¿A una francesa o a una americana? Te diré que desde que estoy unida a un francés, he servido a mi país con más que entusiasmo. Ay, esperen que no puedo. Con más, sí, no puedo decir. Dame la campera. Esta campera que realmente cuando bajo la necesito. Imprescindible. Ahí voy. Encima tengo todo esto también. Que vaya a saber para qué lo tengo. Qué ganas de sentarme que tenía. Claro, por eso me parece Eso que tenía debe ganas. poner. Voy a empezar de vuelta, no sé si les parece bien. Mi querido Juan Manuel, te doy 1000 gracias por tu carta. De cualquier modo que me hayas contestado, solo el hacerlo con tanta puntualidad en medio de tus graves ocupaciones es ya una fineza que en otro tiempo sabré agradecerte. No quiero dejarte en la duda de si te escribió una francesa o una americana. Te diré
de que desde que estoy unida a un francés, he servido a mi país con más celo y entusiasmo, y lo haré siempre del mismo modo, a no ser que se ponga en oposición de la Francia, pues en tal caso seré francesa, porque mi marido es francés y está al servicio de su nación. Tú que pones en el cepo a Encarnación, escuchen esto, tú que pones en el cepo a Encarnación, debes aprobarme, tanto más cuanto no solo sigo tu doctrina, sino las reglas del honor y del deber. ¿Qué harías si Encarnación se te hiciera unitaria? Yo sé qué harías. Yo sé qué harías. Así, mi amigo, en tu mano está que yo sea americana o francesa. Te quiero como un hermano y sentiría que me declararas la guerra. Hasta entonces, permitime que te hable con franqueza, fruto de nuestra amistad de la infancia, y créeme tu amiga. ¿Qué les pareció? Bien irónica, muy bien. Se atrevió, ¿eh? Parece como que haya alguna broma. Porque Rosa te había dicho a ella que era una francesa parlanchina y coqueta. La llamó francesa, parlanchina y coqueta. Que no tiene nada de malo. Argentina es charleta y coqueta es arregladita. Era francesa de coca. Y ahora les quiero leer. Sí, Era picantita. Doña Mariquita era viuda, joven y hermosa, alegre y seductora, cuando tuve el honor de conocerla. Esto lo escribe Robertson, que era un escritor que venía a escribir aquí cosas del virreinato, ¿no? Doña Mariquita era viuda, joven y hermosa, alegre y seductora, cuando tuve el honor de conocerla en 1817. Ahora se llama Doña Mariquita de Mendeville, porque se casó con el ex cónsul general de Francia en Buenos Aires, y no el ministro inglés. Cumplido oficial que estuvo al servicio de Bonaparte. Casada Doña Mariquita con el cónsul general de Francia, puede inferirse que ejercía gran influencia y gobierno en el elemento extranjero, y seguro estoy de que Lord Palmerston, con su reconocido tacto, su talento y savoir-faire, no ha puesto en los negocios de Downing Street más destreza y lucimiento que Doña Mariquita, con su diplomacia femenina en aquella espléndida mansión de la calle del Empedrado. Desempeñábase, llegado el caso, con la soltura y la sencillez de una condesa inglesa, con el ingenio y la vivacidad de una marquesa de Francia, o la gracia elegante de una patricia porteña, a punto de que cada uno de estos países la hubiera reclamado para sí. Tal era el arte exquisito que ponía para identificarse de momento con la nación. Tenían como de sus doble visitantes. función. ¿Qué me Eran cuentan? casas de verano, Así la veían. la casa arriba en la barranca frente al río, y todo lo demás el campo. Todo lo que tiene que ver con cereales, frutas, verduras, ¿sí? No es estancia, no hay ganado mayor, sino que es todo lo que tiene que ver con producción de pan, cereales, etc. Ese es el origen de estas tierras. Y Juan Martín venía acá en la época de la independencia. Juan Martín fue nuestro primer director supremo de la independencia, que sería como un presidente, el que junto a San Martín lograron lograr lo que parece imposible, que era cruzar los Andes y liberar Chile y posteriormente Perú. Así que San Martín estuvo acá, lo venía a visitar, a contarle, eran amigos, compartían ideales y amistad. Y sus árboles, ¿no? Y sí, en el jardín van a ver un árbol grande que recuerda uno de los lugares donde se encontraban San Martín y Pueyrredón, ¿sí? Pero estuvo en todos lados San Martín. Bueno, él venía acá con su esposa María Calixta y su hijo, que también es otro protagonista de este museo, que fue Prilidiano Pueyrredón. Prilidiano fue el mejor pintor de retratos de su época. Él pintó retratos y paisajes. Nosotros tenemos retratos originales que van a poder ver en el museo, junto a otros retratos de otros retratistas, y reproducciones de paisajes arriba. Se puede subir al atelier donde él pintaba también cuando venía acá a descansar, a pasar los veranos, porque después que su papá fallece, acá, en 1850, el mismo año que su amigo San Martín, en Francia y el otro acá, la casa pasa a su hijo, a Prilidiano. Y él al poquito tiempo ya la vende a sus familiares, que son los Aguirre,
Y los Aguirre la van a tener casi 100 años, de generación en generación, hasta el año 1940, donde ya no les interesa más. Así que la municipalidad la compra, la cierra, la restaura, la vuelve a la época de Pueyrredón y se abre como museo en 1944. Por eso, si ven los banners, el año pasado cumplimos 80 años como museo. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que se ve acá? Bueno, cómo era la vida en una casa de campo del siglo XIX. La casa es anterior a que viniera Pueyrredón, es de 1790. Tengan en cuenta que esta propiedad llegaba hasta la Panamericana. ¿Sí? Estas chacras, estas tierras de pan llevar, tenían esas medidas en esta zona. 3 cuadras frente al río y 1 legua de fondo, que hoy serían 5 kilómetros más o menos hasta donde está hoy la Panamericana. Incluso el río ahora se alejó. Nosotros bajamos la barranca y ahora pasa el tren de la costa. En esa época estaba el río, después se fue alejando. ¿Sí? Y los Aguirre son los que después van a ir loteando toda esa legua, se va a crear el hipódromo, el club de rugby que está acá, el CASI, bueno, se va a ir loteando todo hasta que solo va a quedar la casa y ahí es donde la municipalidad la va a comprar, la va a declarar monumento histórico y la va a abrir como museo. Pueden visitar también la casa de al lado, las caballerizas, el jardín que está muy bonito, hay de todo un poquito. Bueno, ¿Sí? Igualmente, bueno, cualquier consulta yo estoy por acá, ahí hay folletería, lo que gusten. Y si desean colaborar, está bueno. Muchas gracias. Me imagino a San Martín por acá, caminando. Cartelito no Chicos, estaría, disculpen, sí, por favor, no me igual le intento todo. Tenían frío. Qué belleza. Qué hermoso es. Y el vestido, fíjate que es tan elevado, de es chiquita, no era muy larga de ella, por lo menos la Es la cama de cama. No, es la cama de época. No, pero no dice de quién. 1850, no. No, no dice. Pero la que está, la que se supone la de San Martín está bien. Por más que pusieran una ropa, el día de mañana no. Esa vajilla igual es muy bien. Tiene el mismo arreglo en la cadena de naranja que en el de la café.
retratista famoso. Hola Graciela, ¿cómo estás? Acá desde el Museo Pueyrredón te mandamos un beso enorme. Hemos hecho un recorrido muy lindo, lo filmamos todo para que vos lo puedas disfrutar. Te mandamos muchísimos besos y esperamos que la próxima nos puedas acompañar presencialmente. Besos, besos, te esperamos. Afamado arquitecto, no solamente pintor, sino o artista plástico, sino arquitecto. Él les decía que diseñó la Casa de Olivos, también intervino en la remodelación de la Plaza de Mayo. ¿Vieron la pirámide de Mayo? Sí. Bueno, es obra de él, que vieron que está como encastrada dentro de otra. Eso lo hizo Prilidiano Pueyrredón.
y él se enamoró perdidamente de una prima, quedó acá en la casa con los primos. Siempre con los primos. Y bueno, los primos son Es que no Café había Beba, otra amistad. claro, Café Beba, Café Bien, Y además era gente de plata, todos con los entonces codos. la prima, bueno, y lamentablemente no fue correspondido. Oh, Y entonces, como no se pudo casar con quien él quería casarse, decidió vender la casa. No lo pudo soportar. Se ve que él había programado su vida con su amada en esta casa y al no poder concretar, entonces la vendió. Y otra historia trágica. Cuando el primer dueño de esta casa, el anterior, a Juan Martín de Pueyrredón, resulta que termina fusilado por Liniers, y quien firma la sentencia de muerte es Juan Martín de Pueyrredón, y después se casa con la hija del fusilado, que es el vestido que nosotros vimos acá colgado. Tomen. que tenía 13 años cuando se casó y él 36. Muy de la época, ¿no es cierto? Era Como un le pasó. abusador de menores. Bueno, le pasó también a San Martín con Claro, Remedios, Remedios. ¿cierto? Una niña. Bueno, pero peor fue Tagor. No es por hablar mal de Tagor, pero por traerlo a colación. Pero Tagor se casó con una niña bien al estilo indio, con una niña de 10 años. No. Sí, señor. Ese Señor. señor merecía estar colgado. Bueno, Quemado en la hoguera. Imagínense la sociedad argentina, lo que podía pensar de Tagor, que estaba ahí mirando el río cerca de Victoria Ocampo, y Victoria Ocampo trayendo a ese señor, que bueno, culturalmente él estaba haciendo lo que la familia le había recomendado, o lo que le mandó a hacer la familia, el mandato, estaba cumpliendo el mandato. ¿Por qué? Porque acuérdense, no me sale el... Hola. Pero, ¿me escuchan? Sí. Acuérdense que en esa época, bueno, él tenía antepasados como de príncipe, Tagor, por parte de su familia, y realmente estaba bien visto en la época. Pero Eso. 10 años. Sí, pero claro. Es una cultura. Así que bueno, sigue existiendo. Sí. Claro. Los matrimonios. Las castas, ¿no? Entre Más ellos. chicas también. Hola, ahí está. Terrible. Muy Sí. triste. Así que bueno, chicas, les he contado algunas cositas. Tengo más, esto no ha terminado. Tengo unas cositas para hacer, que he estado tan ocupada que no he podido. Chicas, por favor, ¿qué les parece si nos vamos a tomar un cafecito a la Valiente? A comer algo rico, a pasear, y ahí tengo que contarle algunas cositas. Hola. ¿Qué pasó? ¿Se me acabó? Ah, no lo tengo armado. Gracias. Qué bárbaro. Sentate, ¿después lo conectas a un celular? ¿Se conecta? Gracias. Me parece que es el aparatito y el auricular. Ah, el le faltaba micrófono. la Sí, tengo micrófono. Gracias. Ay, qué lindo esta zona tan paqueta. Hola. Mirá qué iluminado que está teniendo. Ahí está. Bueno. Hola. Íbamos a cenar a Kansas, ¿no? Hola. Bueno, chicas, ahora vamos al Bajo de San Isidro a tomar unos drinks. Llegó la hora del apero. Claro. Y aparte, Mariquita nos dijo que se arma una Un party. rico vinito. Ahora ya no hace más tertulias, ahora hace Jornada fiestas completa. electrónicas. ¿Te la imaginás? Sí. Habría estado feliz, por lo menos Victoria. Seguro, Victoria no falta, esa habitué. Mariquita también. Y Mariquita también. Va a estar de acuerdo totalmente. Ay, le dije esta Y semana está todavía Prilidiano llorando el amor. Pobre Prilidiano. Pero era muy feo igual Prilidiano, por eso me dio bola. ¿No viste que lo era? Como diría Moria. Era muy feo con esa pelada. Por eso pintaba bien, otra cosa no tenía. ¿Viste? Porque era jovencito para ser tan pelado y feo.
todo no se puede. No se puede. Acá dice billetera más galán. Sí, es verdad. Y el pobre Claro, Prilidiano tenés no pudo. razón, pero no No le resultó. Y bueno, le viste, resultó igual. no es para todos. Y capaz era miserable, entonces no se lo cuenta. Nos Él vamos venía con con la pinturita y no una pagaba nada. Claro, puede ser. No. Tenés razón. ¿O no? Y sí, Nos miserable vamos estuvo con toda la muchas vida. ganas de saber más de la vida de Prilidiano. Un especial de Prilidiano, ¿no? Entre Mariquita y Victoria, dentro de lo acotado que se puede un paseo, conversar. Tienen muchas cosas en común y cosas totalmente, vivencias totalmente diferentes. Les contaba un poco esto del antirracismo, ¿no? Recién Lucila me contaba una anécdota muy interesante de la rebeldía de Mariquita y cómo ella se atrevía a hacerle frente a Rosas. En esa carta que yo les leí, ella le dice cosas muy terribles a Rosas. Le está diciendo que estaba torturando y maltratando a su propia esposa. Claro. Que él era capaz de eso, si era capaz de eso, de cuántas cosas más era capaz. ¿En esa época era presidente? Él era era como una especie de gobernador de la provincia de Buenos Aires con facultades extraordinarias. Sí. Eso significa que era dentro de la Confederación, tenía muchísimo poder. Era como un presidente, todavía no teníamos la figura presidencial correspondiente, porque imagínense que todavía no se había sancionado la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional se sancionó en 1853, pero el país se unió en 1860. Mariquita llega hasta estas instancias cuando cae Rosas en 1852, que el vencedor Urquiza lo derrota. Y se pone contentísima porque ganó Urquiza. Ella ya para esa época iba cambiando de casa en casa. ¿Ya vivía en Buenos Aires? Ella vivió 20 años en Montevideo. Por eso. Iba y venía. Sí. Llegó a mantener 3 casas. ¿Por qué? Porque mantenía su casa de Montevideo, que vivía su hijo y su nuera. También mantenía la casa de la calle Empedrado, hoy Florida al 200, que hasta la chapa se han robado de la casa. Sí. Y la repusieron, bueno, espero que dure. ¿Y cómo hacía si en realidad estaba fundida ella? Porque ella se llevaba toda la plata a Francia. Bueno, hay una carta muy interesante. Yo les voy a empezar a mandar cartas. No va a empapelar. Pero se las voy a ir mandando de a una para que las vayan degustando. Claro. Porque de nada sirve que yo les mande, como los chicos, ¿vieron? Les mando 10 hojas y ¿qué hacen? Las borran. Sí. No, ustedes ya sé que no lo van a hacer porque no son así. Pero bueno, claro. Y ustedes la pueden degustar como un caramelito. Lo van leyendo y eso les va a dar ganas de entender y por ahí toman un libro y lo leen, porque eso también es un enganche, ¿no? Ya voy a llegar Va a llegar a casa y se va a buscar Va un a libro. quedar con los ojos así. No, que debo tener inyectados. Sí, porque son muy interesantes y también tengo de Victoria, obviamente, ¿no? Bueno, ella se lleva el libro, vieron que dijo El de las Álvaro, el cartas, último de las sí. cartas de Virginia Woolf, que me encantó. Yo dije, este libro me encanta. Y tengo la mala costumbre de siempre hacer un sorteo de libros, porque me parece que lo más lindo que uno puede regalar en un viaje cultural, ¿no? Además de un souvenir, un libro siempre nutre, siempre llama la atención, sea cual fuere. Siempre es una invitación a leer, una invitación a pensar. Y le estaba contando de Mariquita. Bueno, Mariquita, con tanta fortuna, tenía tantas casas, gracias Alejandro. Y vieron que como argentinos debemos recepción, ¡ping! Y liquidaban una casa, unas casonas de Recoleta, unas casonas espectaculares sobre las avenidas principales. Y con eso sostenían ese nivel de vida que querían aparentar. Y que llegó un momento en que ya no lo pudo hacer y entonces empezó a vender joyas, a pedirle a los hijos. Hay unas cartas muy penosas, muy feas, en donde ella desesperada les pide plata constantemente al hijo, al yerno.
muy feas. Hace un testamento en donde hace toda una declaración diciendo que la culpa de todo la tuvo el francés Mendeville, pero en realidad ella también tiene que hacer un mea culpa. Adelante de las amigas, cuando les escribe, ella dice que es desdichada, que es desgraciada y que no puede creer la pobreza en la que vive. En Montevideo iba cambiando de casa en casa porque se iba achicando, como decimos hoy, se iba achicando porque tenía que solventar un montón de gastos y no los podía hacer. Entonces cada vez se iba a una casa más chiquita. ¿Y saben lo que hacía? Vendía caro para comprar barato. Ella iba vendiendo sus pertenencias a un valor elevado, pero cuando ganaba ese dinero tenía que por ahí reponer y compraba algo más barato para quedarse con el vuelto. Y pedía a sus hijos, es muy triste ¿Y todo Mendeville eso. no le mandaba plata ni nada? No, porque Mendeville Entonces, se la jugó, es decir, Francia, y no hay mucho comentario, pero yo por leer entre líneas entiendo que también era bastante mujeriego, cosa que no se dice en las cartas, o por lo menos en los documentos que yo leí. No creo. Mendeville era el cónsul. O sea que Claro, debía sacar una él entrada. pasó de ser un maestro de música y terminó siendo el cónsul. Primero se convirtió en empresario, puso como una casa de venta de artículos franceses en nuestro país, todavía no era la Argentina, pero bueno, en la Confederación, o Provincias Unidas del Río de la Plata, y luego se convirtió en el cónsul de Francia. Es decir que tenía un cargo muy importante. Por eso vieron que les dije que la casa se convirtió en el consulado y entonces pasó a ser una casa gubernamental, claro. Y entonces la renovaron toda y esa renovación llevó muchísimo dinero. Que él no ponía, que ponía No, ella. por eso les digo, también ella bancó la empresa esa loca de Thompson que se fue a Estados Unidos y que eso es un chino, es como un chino, ¿no? Es como algo no muy claro, algo turbio, que tiene muchas miradas diferentes y que eso ves, es un tema que yo voy a seguir investigando porque me pareció importantísimo. Pero a nivel no político quedé, fue sí, o a y nivel no de ella. no quedé, es como que me quedé con gusto a que debo saber más de ese tema. Hubo un misterio con la muerte de Thompson. Él se volvió loco completamente. en el Exactamente, él venía pelado en el barco. Qué cara de veneno. Sí, él venía pelado en el barco y entonces hay una carta muy interesante que Mariquita le escribe al empleado, al sirviente, y le dice: tráelo prolijo, comprale mandale a hacer 2 docenas de camisas, no lo traigas vestido como un loco, comprale una peluca, no lo quiero ver pelado. Y después murió en el barco al final. Murió en el Capaz tenía barco. una sífilis, acordémonos que no había medicamentos. Por eso les digo, hay Porque muchos hacían grises y cualquier muchas cosa cosas que no se Y saben, no se van a saber. o que no se dicen, o que no se dicen. Pero yo Mirá, leí una historia también muy triste A ver. de la infancia de Thompson, que fue un episodio muy trágico. Creo que el padre de Thompson lo mataron los indios, ya no me acuerdo bien si lo mataron los indios o murió en una de esas revoluciones que había. La cuestión es que se quedó huérfano muy chiquito. Sí, Y la, eso lo la dije. viuda Sí. le agarró una especie de desesperación también lo- entre la muerte del marido Y se- y se sí, metió lo conté. en un convento. Sí, lo conté. contaste. Y el Quizás chiquito estaban quedó dando vueltas. desamparado. Qué horror. Sí, y ahí él quedó desprotegido y yo dije que por ahí Mariquita también, aparte de que le gustaba, lo vio como una persona vulnerable y ella lo quiso proteger, ¿no? Porque sinceramente tuvo una vida bastante trágica. Bueno, pero después su tío lo mandó a estudiar al colegio de San Carlos, lo mandó a hacer la carrera en España, la carrera naval, o sea que tuvo un muy buen mentor, ¿no es cierto?, que lo pudo sostener. Bueno, son todas historias interesantísimas, por lo menos para las locas que nos gustan estas cosas, porque hay mucha gente que no le interesa en absoluto todo esto y le parece una pérdida de tiempo. Sin embargo, es parte de la historia, es riquísima, es interesantísimo. Y a lo mejor un día van apareciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, También. alguien en una casa antigua encuentra un cofre Sí, con unas cartas así que nunca es. se leyeron. Claro, que como aclaran contaba cosas. Lucila recién del neceser, ¿no? La señora Varela de
Beca. Sí, que tenía que guardaba cosas en un secretario, un es secretario. Y ahí aparecieron todas las recetas de cocina de la dueña. Bueno, van pasando cosas, hay muchas cosas que están guardadas, escondidas, calladas, y que no se dicen. Novios de antaño. Ah, la historia. Novios de antaño. Llegando de donde, de Gales, Ay, me encanta ese título. De Inglaterra. Qué lindo. Sí. No, yo te quería preguntar que me quedé con una duda. El himno, ¿se canta en el lugar donde...? Mira, el himno nacional argentino fue escrito, la música y la letra. Tenemos letra y música, ¿no? La letra por Vicente Fidel López y la música por Blas Parera. ¿Qué pasa? Hay todo un relato que es fundacional, que en todos los países hay un relato histórico donde se cuenta la historia oficial que a todos nos marcó con el himno, con Mariquita, con el cabildo abierto, que algo estarán haciendo, ¿no? Todo lo que nosotros ya sabemos. Ese relato se va pasando de generación en generación, hilando fino y yendo a las fuentes. Hay muchas diferencias entre el relato oficial y lo que realmente ocurrió. No significa que en la casa de Mariquita, hablo de la calle Florida, no esta, no se haya cantado el himno. Seguramente que sí, seguramente que se ha ensayado tanto recitar las estrofas como las partituras de Blas Parera. Parece ser que Blas Parera pidió ayuda a varias casas para terminar su obra. Una es la casa de Mariquita y también la casa de Luca, que cuando hicimos el primer paseo a San Telmo, pasamos por la casa de Luca, que es una casa colonial divina que nunca fue lamentablemente museo y que debería ser un museo, porque allí pasaron cosas importantísimas como reuniones secretas y esto que les digo de Blas Parera con el himno. Entonces en la casa de ese patriota deberíamos tener ahí un museo que no tenemos. Y todavía están las paredes que no sé cómo no lo han tirado abajo, ¿no? Pero bueno, todavía está, como tantas cosas que han desaparecido, ¿no? Bueno, y te contaba, y entonces esta historiadora que estuve leyendo, que les mostré el libro, hace todo un estudio muy exhaustivo de dónde se cantó el himno y la conclusión es la siguiente: en la casa de Mariquita se leyeron las estrofas del himno, hubo novedad, vieron que se leían cartas también en las tertulias, porque era como leer lo nuevo, ¿no? No sabes lo que pasó y se leía y después se comentaba y después se debatía. Y también se han practicado la música del himno de Blas Parera en ese piano de Mariquita, pero no es el lugar oficial del canto del himno nacional argentino por primera vez. Dicen que fue inaugurado en el consulado, dicen que fue cantado en la Casa de las Comedias. Hay un montón de hipótesis de dónde se cantó el himno primero, pero nosotros nos quedamos con esta historia que me pareció muy, muy exhaustiva, toda la investigación de Graciela, que termina diciendo que es muy factible que se haya ensayado, porque ella estaba en todo y a ella le gustaba muchísimo estar en el candelero, ¿no? Y lo estuvo, y vaya que lo estuvo. Sí, está Voy a hacer sonido por eso. una referencia. Cuando comienzan las primeras estrofas del libro parece muy beethoveniano y luego parece una melodía de Mozart. Si se pone uno a analizar partituras de Beethoven y de Mozart, pero ese primer Impacto. es beethoveniano. Sí. Y yo me pregunto si Parera haya sido un hombre que haya viajado a Europa y que se haya influenciado con esas corrientes musicales. Es muy factible, Porque es muy nuestro factible. himno es entre beethoveniano y mozartiano. Y vos sabés que es muy interesante lo que estás diciendo y es para investigar. Sí.
Vos sabés que quiero comentarles que en el relato también esto de que hay un comentario como que Blas Parera estaba en... Blas Parera, no sé, me perdonen, pero no me acuerdo si era Blas Parera o Vicente Fidel López, que estaban en un teatro, en el Teatro de la Comedia, y en el medio de la obra se le viene la inspiración, se levanta, se va y va a escribir. Y eso es tal cual lo que pasó en Europa con un himno nacional también. Entonces uno se queda pensando si no será una copia. Una copia, claro. En español. Exactamente. ¿Y Blas Parera no es español? Sí, era español. Pero sí Entonces, bueno, influenciaban los estilos. hay mucho hay que ir a las fuentes, ¿vieron? Hay que ir a las fuentes, hay que investigar. Por eso me gustó este libro, porque tenía muy fundamentada la fuente y demasiadas fuentes consultadas, por eso tiene tantas cartas en el mismo libro, que a veces no es usual.